Buenas tardes, es un placer para mí participar, aunque sea virtualmente, en este 49 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Me gustaría agradecer al comité organizador la oportunidad que nos da de presentar nuestro trabajo y al mismo tiempo tener un recuerdo y un agradecimiento especial para el doctor Martínez Pintor, el presidente saliente en este congreso y que ha realizado una excelente labor en tiempos tan difíciles como han sido los de la pandemia. El trabajo que les presento, que se centra en la fusión cognitiva como variable o como proceso mediador de la eficacia de los tratamientos psicológicos en el dolor crónico, pues ha sido realizado por mis compañeros Susana Sandoval de Chávez, Salvador Chacón Moscoso y Carmen Rojo Barbero, todos de la Universidad de Sevilla. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que ha sido financiado por la Junta de Andalucía y que todavía está en ejecución. Este proyecto de investigación se centra en diversos factores mediadores de la eficacia de los tratamientos psicológicos en el dolor crónico y también en el estudio de algunos factores moderadores, es decir, aquellos factores que no influyen en que se obtenga eficacia o no, pero sí moderan el grado de eficacia que obtienen los tratamientos. Utilizando el título para desgranar, para explicar, para realizar la presentación, la fusión cognitiva como mediadora de la eficacia del tratamiento psicológico para el dolor crónico, empezando por el concepto de mediación, me gustaría utilizar el trabajo, la excelente reciente revisión de Kuipers y colaboradores, que habla del papel que tienen los factores comunes en los resultados terapéuticos, en la eficacia terapéutica. Ellos hablan de que los efectos que un tratamiento psicológico tiene, pues los componentes de eficacia de un tratamiento se pueden desgranar por una parte entre los que son activos y los que no son activos, y dentro de los que son activos entre los que son específicos de distintos tratamientos y los que son comunes o no específicos serían comunes para todos los tratamientos. En estos mecanismos de cambio que se producen en el paciente hasta llegar al resultado clínico, a la eficacia terapéutica, al cambio, a la mejoría del paciente, pues debemos distinguir por la parte izquierda, como me refería antes, los factores moderadores que influyen en que la eficacia sea mayor o menor, pero no en sí mismo la eficacia, y por otra parte, como aparece en la parte derecha de la pantalla, los factores mediadores, que estos sí serían los que son necesarios para que se produzca la eficacia, el cambio en el paciente. ¿A qué tratamiento psicológico nos estamos refiriendo? ¿En qué tratamiento psicológico sería relevante la fusión cognitiva como proceso de eficacia terapéutica? Pues concretamente en los tratamientos contextuales o de tercera generación, o particularmente en la terapia de aceptación y compromiso. Gustaría basarme en la referencia que tiene en pantalla, que es una revisión relativamente reciente del creador de este marco terapéutico, Stephen Hayes, y también de este otro trabajo de Lance McCracken, que podría ser el autor más representativo de este tipo de terapia en el ámbito concreto del dolor crónico. Como aparece ahí en el título, esta terapia de aceptación y compromiso tiene como fundamento el llamado modelo de flexibilidad psicológica, que en esta pantalla podemos apreciar que resulta bastante parsimonioso. Trabaja 6 variables que tienen 2 polos. Si en la parte derecha estaría el polo saludable y en la parte de la izquierda estaría el polo patológico o el polo problemático. Pues si pensamos en un paciente con dolor crónico, si lo situamos en la parte derecha, sería una persona saludable, estaría en contacto con el presente. Una persona que poco saludable o con un desajuste en el dolor crónico estaría más bien centrada en el pasado o en el futuro, en el pasado cuando no tenía dolor o en el futuro cuando no tenga dolor. Una persona que, a pesar de tener un dolor crónico, dirija su vida en función de las metas y objetivos que considere importantes, sería una persona bien ajustada, en contraste con una persona mal ajustada que no tendría sus valores claros o habría perdido el contacto con lo que es importante para ella en su vida. Siguiendo con el hexágono, una persona saludable se compromete en acciones que son congruentes con sus valores, mientras que una persona, por ejemplo, un paciente dolor crónico que sufriera un desajuste psicológico,
Pues una persona que evita actuar en compromiso con sus valores o permanece inactiva. Una persona que está bien ajustada entiende que las cosas que ocurren dentro de sí misma o uno mismo es un contexto donde ocurren las cosas. Sin embargo, una persona desajustada es una persona que no puede separarse del yo que percibe en ese momento. En el caso paradigmático de un paciente con dolor crónico, pues sería una persona que no puede percibirse más allá de un paciente, de ser un paciente con dolor crónico. No es mucho más que un paciente con dolor crónico. En el caso de un paciente bien ajustado, de un paciente que es capaz de distanciarse de lo que ocurre en su mente, ese proceso se llama difusión cognitiva y es el que nos centramos, por eso está señalado en amarillo, es el objetivo de este trabajo. Una persona, por el contrario, un paciente con dolor crónico que estuviera fusionado cognitivamente con sus procesos mentales, que probablemente son catastrofistas, pues entonces viviría en una realidad permanentemente catastrofista, es decir, no podría separar lo que ocurre en su cabeza de lo que es la realidad. Y por último, pues digamos el paradigma de este modelo sería la aceptación. Una persona, a pesar de tener un problema de dolor crónico, un problema de salud de este tipo, es capaz de aceptar esta experiencia desagradable de la vida, pues frente a una persona que no es capaz de aceptar esta experiencia y vive en permanente evitación de esta experiencia. Por tanto, estos 6 elementos en su versión positiva en la derecha y en su versión poco saludable en la izquierda, pues compondrían los factores de flexibilidad o inflexibilidad psicológica. Yendo un paso más allá, Stephen Hayes divide estos 6 elementos del modelo del hexágono, los divide en 3 estilos. Los 2 de la derecha conformarían un estilo activo, es decir, una persona que dirige su comportamiento por valores y se compromete, y su comportamiento está comprometido con lo que es importante para ella, tendría un estilo activo. Tendría un estilo centrado, la persona que está centrada en el presente y que está centrada en las cosas que le ocurren dentro del yo, y tendría un estilo abierto, la persona que acepta la experiencia aunque sea desagradable, y la persona que es capaz de distanciarse de los procesos mentales que ocurren en su mente. En este sentido, por terminar de apuntillar cuál es la definición de fusión cognitiva, pues ahí la tiene en la pantalla. La fusión cognitiva sería la respuesta, el comportamiento casi exclusivo, más que a las contingencias que ocurren en el ambiente, más que a la realidad que se vive, a las funciones verbales condicionadas de esa situación, de ese estímulo, ¿no? Por tanto, el control de mi comportamiento quedaría más en manos de lo que ocurre en mi mente, de lo que pienso, que no de las contingencias reales. Este sería el proceso de fusión cognitiva. Por tanto, al final, para la persona que lo sufre, lo que ocurre en la mente es la realidad y no admite discusión. Y no hay capacidad de distanciarse y de cuestionar esa realidad. La fusión cognitiva en sí misma no es negativa, solo lo es en tanto en cuanto termina de gobernar, como indica la última parte de la definición, termina de gobernar nuestro comportamiento. Cuando nuestros pensamientos fusionados gobiernan nuestro comportamiento en sustitución de la realidad en la que vivimos, entonces decimos que la fusión cognitiva es perjudicial. En este sentido, resulta muy interesante este trabajo teórico realizado por Bernstein y colaboradores, en el que fija dentro de una pléyade de constructos que los autores llaman de descentramiento de uno mismo y de la experiencia individual, sitúa el constructo de fusión cognitiva. Estos autores entienden que los procesos de descentramiento o distanciamiento de uno mismo tienen 3 componentes. Por una parte está lo que llaman el componente de metaconciencia o conciencia de la experiencia subjetiva. Por otra parte está el componente que ellos llaman de desidentificación de la experiencia interna, es decir, tener la experiencia de que lo que pasa dentro de uno, tener una experiencia distanciada o separada de lo que pasa dentro de uno. Y por último, el tercer componente sería tener un comportamiento poco reactivo al contenido del pensamiento, es decir, ser capaz de distanciarse y no actuar en función del contenido de mi pensamiento. En este sentido, ellos hacen una revisión muy exhaustiva acerca de todos estos constructos que están relacionados con el descentramiento de uno mismo, con el distanciamiento, entre ellos, por ejemplo, el mindfulness, entre ellos, por ejemplo, salió en
dentro del modelo de flexibilidad cognitiva antes el yo como contexto, pues aquí también estaría el concepto de fusión cognitiva. Y ellos indican que solamente haría referencia a un componente de los tres descritos, y sería en concreto la reactividad reducida al contenido del pensamiento. Por tanto, una persona con fusión cognitiva o fusionada con sus pensamientos sería una persona que reacciona mucho al contenido del pensamiento, y una persona defusionada reacciona poco al contenido de su pensamiento. Este sería un ejercicio para terminar de ilustrar en qué consiste la defusión cognitiva. Este sería un ejercicio. Se insta a la persona a pensar que es inútil y que se fusione con ese pensamiento durante 10 segundos, y luego se le pide que lo sustituya ese pensamiento por uno en el que se introduce como una distancia. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un inútil, y después estoy notando que estoy teniendo el pensamiento de que soy un inútil, y poco a poco se va consiguiendo ese efecto de descentramiento o distanciamiento. Pues bien, en esta segunda parte, muy brevemente, nos gustaría presentar los resultados de este estudio, que es una revisión sistemática y metaanálisis de la efectividad de las intervenciones psicológicas para reducir la fusión cognitiva en pacientes con dolor crónico. Los objetivos son los que están ahí: comprobar la eficacia del tratamiento psicológico para reducir la fusión cognitiva, detectar posibles variables moderadoras y estudiar la posible relación entre la calidad metodológica del estudio y el tamaño del efecto, ¿no? Como decía, es una revisión sistemática y metaanálisis que está registrado. Hicimos búsquedas en las bases de datos principales, la Web of Science, Medline, PsycInfo, Scopus, etc. Los criterios de inclusión fueron que los estudios primarios hubieran trabajado con pacientes diagnosticados de dolor crónico, que hubieran recibido tratamiento psicológico y que tuvieran mediciones de fusión cognitiva. En cuanto al método, se midió la calidad metodológica de los estudios, se analizó el tamaño de efecto en los metaanálisis utilizando el estadístico GD-Hedges, y se utilizó el ANOVA metaregresión para estudiar las posibles variables moderadoras de eficacia. Comenzamos con 1162 artículos, y aplicándole los criterios de inclusión, al final, en función de los motivos los que no vamos a entrar, terminaron, curiosamente, de 1162 trabajos, terminamos en 12 estudios que reportaron 16 trabajos. 3 de ellos fueron ensayos clínicos y el resto fueron estudios pre-post. En las siguientes tablas aparecen un poco las características de los estudios mencionados. Casi todos se desarrollaron en el ámbito anglosajón, en personas de mediana edad, fundamentalmente blancos, con un diagnóstico de dolor fundamentalmente con estudios secundarios o superiores, con un diagnóstico de dolor fundamentalmente heterogéneo y con una duración del dolor ya bien establecido a partir de 6 años aproximadamente, y una intensidad, un impacto del dolor moderado y alto, ¿no? Los tratamientos, en cuanto a los tratamientos que se utilizaron, fundamentalmente fueron cara a cara. Hubo gran heterogeneidad en cuanto a las horas y las semanas de trabajo, y casi todos ellos fueron terapia de aceptación y compromiso, aunque se puede apreciar que 2 de ellos utilizaron la terapia cognitivo-conductual. Y en la mayor parte de los casos donde aquí aparece MULT, significa que estaban incluidos en un abordaje multidisciplinar del dolor. Pues aquí tendríamos los resultados del metaanálisis principal, que compara los efectos del pretest post-test. Como apreciamos, salvo un estudio, en todo el resto el tratamiento psicológico contribuyó a disminuir la fusión cognitiva, por tanto a defusionar cognitivamente, alcanzando un tamaño global del efecto de 0,3 en negativo, porque decrementó la fusión cognitiva, 0,3, que es un tamaño de efecto pequeño. Y sin embargo, aun con menos estudios, en los seguimientos entre 6 y 12 meses se observó un incremento del tamaño de efecto, llegando a alcanzar un tamaño de efecto grande, menos 0,53. En este caso, todos los estudios, al cabo del tiempo, todos los estudios demostraron una reducción de la función cognitiva. En conclusión, encontramos que hay muy pocos estudios que analicen la fusión cognitiva como resultado de los tratamientos psicológicos. Especialmente hay muy pocos ensayos clínicos de terapia controlada. El tratamiento psicológico encontramos que disminuye la fusión cognitiva, con tamaño de efecto pequeño en el post-test y mediano en el seguimiento. Existe una gran heterogeneidad en la eficacia de los tratamientos psicológicos para reducir la fusión cognitiva, y esta heterogeneidad se puede centrar en distintas variables. Por una parte, variables sociodemográficas, como el desempleo y el género. Personas desempleadas y personas de sexo masculino responden peor a los tratamientos psicológicos para reducir la fusión cognitiva.
También está moderada por variables clínicas. Cuanto mayor intensidad de interferencia y depresión basales en línea base, peores son los resultados del tratamiento. Y también por último tenemos que la duración del tratamiento y el tiempo, la intensidad del trabajo en casa, también moderaron los resultados del tratamiento, en el sentido que a mayor duración del tratamiento y a más trabajo en casa, la eficacia de los tratamientos para reducir la fusión cognitiva fue mayor. Bien, hasta aquí hemos intentado transmitirles lo que es nuestro trabajo. Quedamos a su disposición si tienen ustedes alguna duda, teniendo en cuenta que no nos encontramos presentes en el Congreso y que esta intervención ha sido grabada. Pueden capturar el código QR que aparece a la izquierda en la pantalla y preguntarnos lo que consideren oportuno. Muchas gracias por su atención.